Estamos acá con Alejandra Casado en esta entrevista para Radio Frecuencia Origen, que emite desde Estados Unidos, desde Connecticut, las 24 horas, muchos programas sobre lógica y algunos otros aportes. Y bueno, en este 24 de enero de 2017, el encuentro contigo es como para charlar un poco del momento presente, de este enero en particular, haciendo foco en este enero. Y bueno, yo te contaba antes de arrancar que había venido escuchando el video de enero del año pasado, en donde vos explicás muy claramente lo que después abriste mucho más cerca de diciembre, diseño global interconectado. En eso que vos describías en ese momento de enero del 2016 como ese rol articulador que vos asumís entre ese aspecto que percibe la realidad concreta en nosotros y ese otro aspecto que percibe potenciales. Lo definías en aquel momento como receptores que perciben realidad concreta y receptores que perciben realidad abstracta, pero lo fuiste abriendo a lo largo del año como algo muy integrado en todos nosotros, más presente uno que el otro, y los desafíos que teníamos en cada uno de esos aspectos, ¿no? Los que nos vinculamos más con la realidad concreta, en poder asumir que esa realidad tiene una previa y que esa previa siempre fue nuestro punto ciego, pero también definías el rol que esa izquierda o que esa realidad, esos receptores más concretos iban a tener, que era asumir ese desafío de transformar esa divergencia en una lógica, encontrarle la lógica convergente a esa divergencia que estaba siendo mostrada o que iba a ser mostrada desde ese enero de 2016. También hablabas de los receptores que percibían potenciales y de su configuración divergente o distorsionada de bajarse o canalizarse o articularse esos potenciales para su propio beneficio, sin coherencia con la globalidad, con la totalidad. Y con la totalidad, no solo en lo lineal, sino lo más interesante que me pareció de esa descripción que vos hacés, la coherencia con todas las velocidades, que tiene que ver con otro tipo de coherencia, que no es la coherencia lineal. Y un gran desafío para esa derecha. Hablaste de la unión de los dos principios, también de la parte que veías como muy claramente como esa izquierda y esa derecha se iban a dejar de parecer tan distintas y se iban a parecer tan como lo has descrito otras veces del clima, ¿no? Mixturado y un poco un rato soy, otro rato no, y se me iban a ver los puntos en común justamente que tenemos, ¿no? También hablabas de asumir esa famosa mind consciente. Hoy la puedo entender hoy, y creo que a partir del viaje en avión para acá, esa mind consciente como esa lógica convergente dentro de esa divergencia, esa lógica previa, ¿sí?, a la divergencia. Y se me armaban muchas preguntas, y lo loco es que si bien es algo que pasó hace mucho tiempo lineal, hace un año de ese video, lo que vos decís ahí no tiene tiempo, son principios, es lógica. Y la primera pregunta que te haría es: ¿cuál es la lógica del mes de enero que nos hace, a través tuyo en este caso, pero no siempre, poder comprender un año completo, cuando a mí la linealidad me diría que yo en diciembre, como ya lo has explicado, sé todo el año,
¿Qué tiene el mes de enero, lógicamente, que aporta tanto? Bueno, creo que esa es la base del evento 42, porque la propuesta es que tengamos a enero como referencia en todo el año, en ciclos cortos de 16 días, son cómo se estructura la linealidad. Y no perder de vista el mes de enero, se trata el evento. Vos has hecho exactamente lo correcto. Todo eso va en este evento. Todo ese desarrollo de qué significa la N de Ro, ¿no? Le da un norte al desdoblamiento. Le da un norte a ese punto de la Tierra que es intermedio entre el centro de la Tierra y la superficie, que es a donde se pueden plantar los diseños, ¿sí? Los diseños se plantan en ese lugar, en esa tierra fértil. De eso se va a hablar en el evento, y ese es el punto de partida de enero, ese punto intermedio entre el centro de la Tierra lógico y la superficie de la Tierra, que es el receptor, o sea, el receptor terminal. Va a haber una nomenclatura para abordar lo que es tanto lo que venimos desarrollando como cono de conciencia de la nada a cono de conciencia de la Tierra lógica, ¿sí? Que es otra cosa, que viene de abajo. Entonces, ¿cómo se va conjugando a ese plano 7 con ese menos 7 para configurar esa neutralidad, ese potencial neutral? Que no es lo mismo un 0 que nace de sumar y restar 4, ¿sí? No es lo mismo cuando es 7 lo que estamos hablando, porque es la configuración entre la Tierra lógica negativa y esa nada. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar desde dónde es que estamos todos unidos a la vez. ¿Se puede decir que enero guarda el propósito del año o es como demasiado Claro que sí. Por eso lo que vos estás haciendo es rasgando el velo que del diseño que está como acotado a una banda de frecuencia. Estás rasgando el velo, o sea, inconscientemente, intuitivamente, por el lugar correcto. Enero es el norte del año, ¿sí? No es diciembre, es enero. Enero va a ser el cimiento de todo lo que nosotros podemos bajar a la realidad. Vamos a aprender por qué una integridad en un ideal no ha podido ser traspasada al plano, ¿sí? Cuando llega al plano, un ideal se tiene que volver corrupto, ¿sí? Tenemos un ideal de paz, pero resulta que tenemos que generar ejércitos para defender la paz. Entonces, cuando el ideal de la paz baja al plano, corrompemos el ideal, porque estamos ese elástico todavía no lo sabemos generar. No lo sabemos generar. Está en un nivel ideal para nosotros, pero no en una capacidad de poderlo llevar adelante. Vamos a ver qué es lo que ha sido que nos ha obstaculizado esto, o sea, cómo se configuran los diseños por detrás para que esta situación haya sido la que nos ha mantenido dentro de la dualidad, ¿sí? En este momento, bueno, vos sabés que siempre en los diciembres expreso cosas de pronto muy bien desarrolladas, pero como en una abstracción. Y en enero esa abstracción se concentra toda adentro del receptor y se expresa desde una cosa con mucha más contundencia y claridad, ¿no? Bueno, este mes de enero tiene que ver con eso. Bueno, el día de mañana es mi punto de encaje, justamente, es 25, y no solamente que es mi punto de encaje, sino va a ser un punto de encaje a escala global muy fuerte,
pero dentro de esto fuerte, quiero decir, estamos atravesando un cambio elegante, ¿sí? Aunque por más que parezca que está todo muy en ebullición y que hay mucha incertidumbre, la noticia internacional a circular es que este es un cambio elegante, no es un cambio brutal, ¿sí? Es un cambio elegante. Brutal va a ser la lógica que se va a desplegar y nosotros vamos a tener que asimilar, ¿sí? Eso sí que es brutal, pero vamos a estar con el receptor preparado para poder recepcionar eso que en otro momento nos hubiera desgarrado, nos hubiera atravesado, nos hubiera, bueno, en fin, todo la imaginación que tiene que ver con la lógica del pasado, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a poder ver como si fuera con la panza abierta, qué era lo que teníamos adentro, qué era lo que nos dolía, y vamos a entender la lógica de por qué nos dolía, y nos vamos a entender la lógica de por qué éramos impotentes frente a las cosas. O sea, realmente es un acercamiento elegante, y cuanto más lógica haya, más elegante es. Entonces, por eso es que no quiero demorarme en la producción del video de YouTube para que pueda estar disponible. Este patrón que nosotros venimos teniendo y que la mayoría de la gente tiene, la gente que está más a la izquierda, ¿no? Esto de Dios, porque claro, está más a la izquierda, está más en la existencia, precisan de un elemento que de protección. Entonces este diseño que se brindó como elemento de protección también ha sido las veces de elemento separador, pero ver ese aspecto de elemento separador y elemento protector de manera simultánea es muy choqueante, ¿sí? Entonces, bueno, ahora esta imagen de Dios que teníamos va a virar, yo creo que muy rápido y muy fácilmente, por más que ahora parezca que no, van a ver que sí, a un diseño interconectado en punto cero para la recreación. Sí, entonces, con esa dinámica, ningún Dios va a ser peligroso, ni perverso, ni va a tener trastienda. Va a ser un Dios humilde que reconoce sus errores. Y entonces, si Dios reconoce sus errores, el hombre también puede, ¿sí? Porque había una pata lógica que si Dios no reconoce su error, si yo soy humano y soy una criatura de Dios y tengo errores, entonces la culpa la tiene el diablo. ¿Me entendés? Entonces es lo mismo que hacemos nosotros como humanos, de echarle la culpa a otro cuando hacemos algo mal. Después nos damos cuenta que Dios es una creación del diablo, en realidad. Bueno, del día que habla. Claro, pero lo que pasa es que eso pasa en la trastienda. No habíamos visto con esta claridad las cosas, y aparte, bueno, el negativo de los diseños tiene inscripto no desafiar esa premisa, porque un receptor de izquierda se vuelve en la nada, y la nada le parece algo espantoso. Sin embargo, la nada es la fuente de combustible del propio Dios para hacer algo. Entonces, wow. Humanos en función divina va a ser la nueva premisa, y por fin vamos a empezar a ver qué es el ser humano, porque tenemos grandes distorsiones en las cuales nuestros valores han crecido. ¿A quién no le mostraron el Principito como ejemplo de dulzura, de amor y de valores, ¿no? Sin embargo, es una distorsión tremenda poner la figura humana 2 veces más grande que la figura de la tierra, ¿no? Realmente es un acto de soberbia espectacular, como si la tierra no tuviera nada que ver, fuera algo ahí al voleo, ¿no? Bueno, en realidad esto también es algo que inconscientemente nos setea para no ubicarnos en la palmera de nuestra realidad.
En la existencia tangible somos totalmente dependientes de los planetas y las estrellas, entonces absolutamente dependientes. Si vamos a decir que tenemos una identidad abstracta en una membrana de diseño, perfecto, pero cuando eso se expresa, integra a estos legítimos de la existencia, estos de la existencia tangible, y aparece todo algo, un universo nuevo que no lo habíamos nunca mirado porque siempre lo subestimamos. Y si subestimamos eso, la mala noticia es que estamos hechos de eso. O sea que estamos hechos de elementos de la Tierra, ¿sí? Entonces, lo que llamamos vida es a esa abstracción haciendo algo con esos elementos, lo cual va a significar ahora un cono de conciencia totalmente nuevo que se nos va a abrir. Lo vamos a ver porque es obvio y porque lógicamente es irrefutable, a que los elementos de la Tierra, los elementos del universo tienen su propio negativo y nunca ha sido considerado, porque nosotros consideramos las cosas, la vida plantada en la Tierra, pero nunca el recipiente en el cual se plantó, como si no tuviese negativo, ¿no? Entonces la conciencia inerte no la tenemos, y ese es el eslabón que nos falta, la conciencia inerte que nos va a hacer de receptor de la conciencia de la vida, porque todo el mundo quiere estar conectado con la vida. Sin embargo, conectado con el espacio-tiempo es el útero donde la vida se gesta. Hablaste de existencia tangible. Yo voy a hacer un poquito de foco ahí. Sí. Porque en algún punto me resonaba eso hace un tiempo, de que, bueno, todo este desarrollo de la lógica que vos nos acercás es una otra forma de existencia. Claro. No literalmente una no existencia, sino una forma de existir que nosotros no en tenemos otra frecuencia, asumida. claro, sí. Entonces, existencia tangible, sí. Y dentro de esa existencia tangible, sí. Con el margen de error de esa existencia tangible, sí. Y hablando de diseño global interconectado, ¿qué roles, o no sé si es qué roles es la pregunta, porque el rol está claro, sí, tal vez es qué roles, qué papel juegan estas personas que están, hay muchos videos en YouTube, muchos aportes de distintos tipos de receptores, sí. Y a veces se me hace difícil distinguir por dónde viene el abstracto de ese aporte. Y ahí a veces hay mucho todavía no sé ni cómo formular la pregunta, es mucho del como empantanado, del barro que hablabas, y poco soplo, ¿sí? Sí. Y no estoy pensando en alguien en particular, estoy hablando del aspecto abstracto que hay detrás de esos aportes, de esa existencia tangible. Claro. Me guía un principio lógico que entiendo, si te entendí bien, y quería dejar eso claro. A mayor margen de error, mayor el potencial de torsión que hay detrás. Eso siempre se puede generalizar así, porque he encontrado aportes muy... como le llamaríamos distorsionados o divergentes, queriendo igual ir por el lado de la conciencia, ¿sí? De ampliar conciencia, pero bueno, con muchos valores todavía, con mucho todo esto, pero... Lo que ocurre es que todo eso tiene que manifestarse porque este año es hoja de examen. Entonces, todo eso tiene que estar expresado. O sea, los errores son nuestros aportes porque aprendemos a leerlos en negativo. O sea, si está eso ocurriendo, es porque eso, al verlo, nos damos cuenta de sus inconsistencias. Entonces, ese es el aporte que hacen, ¿no? O sea, de pronto decimos, wow, todavía necesitas ir. Sí, yo te puedo asegurar que hay muchos receptores que precisan ver eso porque están confiando en eso, están confiando en ese camino, y ese camino se les tiene que terminar de desarrollar para que le vean a dónde los lleva.
¿sí? Si no, va a quedar un pendiente ahí. Y ese pendiente es un 11 que tiene que encontrarse con su barrera para que retorne al 22, que es un nuevo 11, pero cuando vas de 10, o sea, de la creación al contexto, es el movimiento de 10 hacia 11. Pero ese movimiento va a tener una frontera que ya está dada por el negativo de esa creación. ¿Sí? Ahora, el movimiento 22 es un movimiento convergente, porque va a ser otra vez ese 11, pero caminarlo para adentro, de vuelta hacia ese 10. ¿Ves? Entonces, uno va a generar el combustible, pero el otro va a generar la conciencia de ese combustible. ¿Sí? Tenemos una ida hacia los máximos del contexto, que es 11, y una vuelta desde el contexto hacia 10, ¿sí? Que es otro movimiento distinto, pero que se va a generar conciencia de la creación. ¿Sí? Esa conciencia de la creación se precisa porque se despliega una nueva recreación. Ahí salís otra vez al contexto. ¿Es el mismo concepto? Por supuesto que no, porque si está bien expandido, llega a sus límites, torsiona, lo que hace es insufla a la creación de una nueva versión y se expresa otra vez una recreación en el contexto. ¿Ves? Entonces, cuando tenemos esto claro, vamos a naturalmente expresar esos errores, porque nos van a dar la huella de hasta dónde se pueden ver, y entonces, otra vez eso va. La realidad siempre nos regala la percepción de muchos errores, ¿sí? Entonces, eso es un regalo, porque eso va a ser aire para los nuevos diseños. Entonces, pero venimos de un mecanismo viciado donde ha estado cortado este proceso, donde el Ro ocupó el lugar del Ri, y entonces todo se distorsionó. Pero bueno, ahora estamos otra vez articulando y desarticulando tiempo Ri, ¿sí? Porque entre creación y recreación es un Ri que está unido y que yo lo desarmo para volverlo a unir y abrir otro Ro, y entonces así voy volviéndome hábil para encontrar en qué 13 se basa cada AC, ¿no? Entonces yo puedo decir la M, lo experimento, y AC lo borro para que de vuelta pueda plasmar otro modelo de Ri. Entonces abro mi Ro otra vez al contexto. Los errores me van a dar la señal de lo que le faltó a la creación, y otra vez la puedo recuperar ese aire y volver a expresar. Realmente es algo que ha estado, no sé, oculto hasta este momento, con esta claridad, pero tampoco se podría expresar si no hubiéramos tenido esos 3-4 años anteriores de desarrollo de cada parámetro de la lógica en particular, ¿sí? Porque vimos los cuadrantes, vimos un montón de conceptos que ahora se ponen todos en juego para ver esta dinámica, ¿no? Solamente que ahora los vamos a empezar a decir, claro, para eso era esto, para eso, o sea, teníamos todo suelto. Es como si vos dijeras, vimos al martillo y conocimos en un evento al martillo, miren, así es el martillo, y vos salís a la casa y martillo, no sabés para qué sirve, cómo se usa, cómo se agarra, qué tiene que ver tu vida con el martillo, qué tiene que ver el martillo con tu vida, lo global y el martillo y vos, ¿sí? Y entonces, bueno, realmente mucha paciencia. Después así con la tenaza, así con el serrucho y así con un montón de cosas. Bueno, y ahora se te presenta el taller donde vas a hacer una creación con todo eso. Una creación. Bob el constructor. Son unos dibujitos animados ¿lo has visto?
Un dibujito que anda con la cajita de herramientas. Claro. Bueno, ahora llega el momento de construir espacio-tiempo lineal con una conciencia no lineal. Tenemos disponibles los mapas, tenemos disponible el receptor Tierra, tenemos disponible el Sol y toda una galaxia que nos espera para entrar en ese terreno tan maravilloso de la conciencia interdimensional. Una pregunta acerca de esto de la Tierra, venía también enlazado con el enero pasado, donde vos hablabas y explicabas muy claramente lo que era una idea, ese ID anterior a ese, ¿sí?, a esa lógica en el plano. Bueno, y hablabas del agua encendida, ¿sí? Sí. Y nosotros nos llamamos Tierra. Y acá está lleno de agua, todos lo sabemos, ¿no? Claro. Acá viene la pincelada divergente absoluta. Creo que hoy o ayer empezó el mes de Acuario, ¿no? La era de Acuario que tanto se habla, los que estudian estas cosas. Yo no tengo ni idea. Lo traigo a colación porque se la asocia con el despertar de la conciencia. Ajá, mira. Y esta agua encendida, ¿no? Sí, sí. Cuando nos asumimos en este proceso, habitantes de este planeta, con los componentes de esto, y nuestro 70% del cuerpo es agua, y el 70% del planeta es agua, y nos llamamos Tierra. Otra vez eso de negar algo que es tan evidente y tan obvio. Planeta sabemos agua. Que se genera la vida desde ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el agua lo que está haciendo es brindar una posibilidad de existencia. Entonces nosotros tenemos que forjar la lógica de una existencia para que haya una tierra posible. Entonces eso está a cargo nuestro. O sea, si no tenemos la capacidad de generar algo con esa conectividad que nos brinda el agua, entonces el agua termina tapando todo. O sea, que la tierra emerja tiene que ver con que tenemos que asumir el potencial del agua. ¿Sí? El agua es te brinda posibilidades de circuitos para desplazar propósito. Pero si no tenemos propósito para desplazar, quedamos ahogados. Entonces, el hecho del levantamiento de las montañas tiene que ver con que la tierra, pobrecita, básica, o sea, el único propósito que tiene es decir que está, por ahora, ¿viste? Y entonces ahí, mira cómo estoy. Se asume como resultado también ahí, claro, ¿no? Entonces se empieza a expresar así con una conciencia básica, porque por supuesto la tierra es parte de ser un elemento revoleado del universo, formaba parte del Sol y después resulta que muerta de frío, un montón de gases volando hacia no sabe dónde, escupida de la fuente prácticamente. Entonces eso, si vamos a hablar de trauma, la Tierra puede ser la gran maestra del trauma, ¿no? Formar parte de un Sol y después revolear, ver todo o sea, la necesidad de la fuente en vez de el tener de la fuente, ¿no? Entonces, ¿quién más conciencia que la Tierra de trauma y de ser echados de un paraíso, ¿no? O sea, ¿qué más conciencia en primera, en papel protagónico, y que justamente lo que hace es transitar todo eso que es, como podríamos ponerle, desgarrador, hasta llegar a un punto donde se estabiliza y reconoce su fuente lejana y empieza a establecer conexión con sus elementos y empieza a reorganizarse y bueno, a estabilizarse. Entonces, lo que aporta la Tierra principalmente es consuelo. Wow. Es el consuelo porque sabe lo que es estar revoleado, porque sabe lo que es ser echado de un paraíso, porque sabe
lo que es la soledad y la oscuridad. Entonces, cuando llega a organizar sus elementos, la actitud es protectora. Entonces ya entendemos cuál es la base en la cual nuestro trauma se sostiene, ¿no? Se sostiene en la memoria de elementos revoleado por el sol. Entonces, wow, tenemos un conector directo de nuestra emoción más profunda con el centro de la Tierra. Pero que hay que entender que ese centro de la Tierra me recogió desde el consuelo, desde pobrecito, yo lo entiendo que sufra, yo lo entiendo, ¿me entendés? O sea, esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Las personas bien tierra, bien, van a ser con esa tendencia a proteger y justamente tomar al potencial o tomar a ese brillo del sol como peligroso. ¿Sí? La conciencia vista desde la parte del sol es totalmente inversa porque tiene el potencial. Entonces no le tiene miedo al potencial porque es el potencial mismo. Entonces, si tenemos raíz en el sol, va a haber como una soberbia o un avance o una capacidad de penetrar. Sin embargo, en la Tierra una capacidad de acoger, ¿no? Y bueno, si entendemos que estos son los legítimos de la existencia tangible, vamos a encontrar parámetros que sostienen a lo que nosotros llamamos vida. Nosotros llamamos vida. Quiero decir que tenemos que ampliar nuestros conceptos sobre la existencia tangible, ¿sí? Para poder incluir a estos... porque si no, vos fíjate que en la vida moderna la Tierra se nombra o es nombrada como recurso del hombre. Yo diría más bien que vamos torsionando a decir que el hombre es un recurso de la Tierra, ¿no? ¿Quién tiene más mérito? ¿La Tierra para que tenga como recurso al hombre o el hombre para que tenga de recurso a la Tierra? El rol de la política, no de los políticos, de la política. Ajá, la y política. No la partidaria, la política. La política tiene que ver con las vinculaciones entre legítimos, ¿sí? Una existencia legítima va a tener un 10, ¿sí? Y cada existencia tiene un 10 porque tiene un 0 y un 1, una parte abstracta y una concreta. Todos son una creación. Pero el próximo desafío, el espacio-tiempo, después de llegar a una creación, es el contexto, ¿sí? Que todas las creaciones operen juntas en un plano. Entonces, esa es la aventura 11, es la aventura acá, ¿no? Es esa aventura acá, digo, potasio 11, es el despliegue de esa creación. Entonces, la política va a ver esos vínculos entre elementos. Por supuesto que estamos hablando de conexiones intangibles, ¿sí? Porque la política procura generar lazos intangibles, ¿sí? Lógicos, que vinculen a las personas entre sí. Entonces, en la medida de la percepción generalizada se va montando una política. La política, lo que puedes ver es el estado del conjunto de receptores, ¿sí? Entonces, mirando la política, nosotros podemos ver el estado de los receptores que la sostienen. Entonces sirve como un gran espejo para que todos nos veamos, ¿sí? Ese espejo antes tenía unos márgenes de error muy grandes para decir, ¿viste? Por ejemplo, soy un gordo chancho, pero el espejo me muestra de cinturita, una cosa así. Bueno, operaba una cierta distorsión. Y ahora ¿qué pasó? Es que de pronto es como si hubiera venido la Mujer Maravilla, hubiera agarrado al mundo con su lazo de la verdad y a todos a decir la verdad, ¿no? Entonces, claro, como no es una verdad expresada a través de una conciencia que se expresa, sino que
sin querer dije tal cosa, me pincharon un teléfono y se vio, me salió un video y me lo bajaron de la nube, o sea, en fin, mails me los intervinieron. Hay unas membranas que se han vuelto demasiado permeables, que hacen que las personas ahora no tengan una intimidad, no tengan lugar a donde guardar una intimidad. Los ladrones entran a tu casa y se sirven de todo lo que vos tengas ahí. En definitiva, lo que estamos entrando es un campo interconectado, ¿sí? Entonces, procurar defenderse no tiene mucho sentido porque cada vez va a ser más fácil violar las membranas. Las membranas se vuelven tan violables que lo que se termina por construir es unas membranas de intercambio, ¿sí?, nuevas, donde ya todos están sin trastienda gestionando. Entonces, ese es el nuevo modelo de política, es un modelo sin trastienda. Política plano 1. Política... No plano 4. Lo que pasa es que ahora la política en plano 4 ya no puede seguir existiendo. Ahora la política es en plano 1. Esa es la distorsión que había, que la política se manejaba en plano 4 y ahora la política se maneja en la realidad, ¿sí? Se manejaba un plano de diseño, por eso vas a escuchar frases como un país serio se guía por las instituciones, ¿viste? O sea, y esto tiene todos los aplausos de toda la gente culta del mundo. Sin embargo, la realidad te dice que es la persona que está en la institución hace lo que se le canta el culo con ella. Bueno, bien, es tremendo reconocerlo, pero esto viene de una imposibilidad de poder bajar un ideal al plano físico sin corromper, ¿sí? O sea, vamos a entender de dónde viene la integridad en el receptor, y cuando entendamos que nosotros como personas humanas no tenemos capacidad de ser íntegros, porque la existencia tangible se la debemos al planeta. Entonces, cuando empezamos a conectar terminal con terminal, pero con el eje del receptor Tierra, recuperamos la integridad perdida, porque sí puede sostener integridad. Sí, el planeta sí puede sostener integridad porque tiene desde el principio de ser eyectado del Sol hasta este momento de volver a interconectarse con el Sol de una manera ya en su 22, ¿no? Ya volviendo de su carajo y entrando en una etapa de conexión de conciencia solar, pero a la vez expandida, ¿no? No es solamente sola, sino es expandida. Entonces esa conciencia base 30 la vamos a tener en un aspecto lógico, allí abajo, fundando a ese intermedio 21 y a esa terminal que está en 12. Entonces vamos a tener el 30 alineado con el 21 y con el 12. Entonces no va a estar desbordado. Por eso el 21 y el 12 eran frecuencias que invitaban al desborde, ¿sí? Entonces, bueno, es ahora, al tomar este encuadre, lo que hacen es retomar el eje lógico de la Tierra. Y ahí recupera la integridad que nunca tuvo. En realidad, el humano como humano nunca la tuvo, ¿sí? La Tierra siempre la tuvo, nunca la dejó de tener. La integridad la Tierra siempre la tuvo, pero el humano nunca la tuvo. O sea, la tuvo en un plano ideal, pero en lo tangible nunca la tuvo. ¿Me comprendes lo que digo? Entonces, ubicarnos en la palmera, pobre Principito, pobre Saint-Exupéry, ya se le terminó la hora para los aplausos y empezamos todos a darnos cuenta de la terrible barrabasada que fue eso, y todos aplaudiéndola, y bueno, y así con este Dios de pedirle cosas y qué sé yo, onda chantaje, ¿no? Porque pues imagínate una dimensión superior que genera una dimensión inferior, que le hace un modelo lindo de vida y un modelo feo de vida, y entonces dice y empieza a jugar las reglas de intercambio entre el mundo feo y el mundo lindo,
sea, eso es un chantaje, pero se ha tomado ese modelo en la política. O sea, la política viene arrastrando parámetros lógicos, pero ¿lo saca de dónde? ¿Sí? ¿Lo saca de dónde? De aspectos de dioses, de aspectos divinos infantiles. ¿Sí? De mucho poder, pero poca conciencia. Sí, ni hablar de coherencia, ¿no? No, ni hablar de coherencia, ni hablar. Entonces, cuesta mucho igual los receptores integrar ese aspecto, y en esto, con lo que hablábamos más temprano de los roles de otros aportes que andan por ahí, ¿no? Donde es difícil para la persona común tomar esto de que el político no es un otro, esto que vos tantas veces nos has explicado y ralentizado muchas veces. Sí. Pero digo, mirando, entre comillas, por fuera del desarrollo de lógica global convergente, sí. ¿Cómo al receptor persona común le cuesta dejar de ver a ese político como un otro y asumir eso mismo? Es el emergente de la sociedad. Sí. Es el emergente de la sociedad. Mucho. Y bueno, lo que pasa que yo no me enfoco en las personas que les cuesta, porque las personas que les cuesta yo no puedo hacer nada. Yo no puedo brindarle herramientas para que no te cueste tanto. Pero también tiene que haber un insight dentro de la persona de estar predispuesta a un nivel de sinceridad mayor, ¿no? Bien, tiene que ver con la sinceridad. Tiene que ver con la sinceridad. Sí, sí. Es muy fácil decir, o sea, pero comprendeme que vos no le vas a poder pedir sinceridad a una persona que tiene la derecha obturada en su diseño. ¿Sí? O sea, a este cuadrante le toca reconvertir la izquierda, ¿sí? Para destraumatizarla. Y al cuadrante del noreste le toca los errores de derecha, ¿no? Van a tener que ver con, en el caso de la derecha, con el abuso, ¿sí? Y en el caso de la izquierda va a tener que ver con el resentimiento, ¿sí? Entonces, si empezamos a tener otra mirada, y vemos desde los tangibles legítimos, estrella, planeta, ahí vamos a empezar a tener desde dónde abordar estos ejes lógicos de entre derecha e izquierda, ¿sí? Ahí sí va a haber, pero bueno, la tarea de este cuadrante, destraumatizar la izquierda. La tarea de aquel cuadrante en Europa va a ser la derecha, la reconfiguración de la derecha. Ese famoso SONE que decías en enero del año pasado, que es esa recreación del ONE, que ONE creo que es uno en inglés, ¿no? ONE lo dije, claro, en españolísimo. Bien, tal cual. Bueno, con eso se va a trabajar muchísimo en este evento, y bueno, y lo que va a ser el video también, ¿no? Prensa. Bueno, prensa, me imagino que estás marcando medios de comunicación, a raíz más que nada de todo lo que ha pasado justamente con la asunción de Trump y su enfrentamiento con determinados medios que él acusa, tomando este caso como puntual lineal para abordar la lógica, ¿no? De transgiversar, bajar la página de donde se anunciaba el cambio climático. Él dice que eso no existe, que eso no es así, que es una manipulación de datos para crear determinados por detrás, y todo lo que él acusa justamente a la prensa de ese rol se le llama el cuarto poder. A la prensa. A ver, estamos migrando de un modelo donde el receptor tenía una plena referencia externa a un modelo donde el receptor se comunica interdimensionalmente, ¿sí? Entonces, lo que hace la prensa es darnos una especie de termómetro de cómo están los receptores, ¿sí? La prensa va a tirar el modelo divergente, ¿sí? Lo va a tirar el modelo divergente porque, ¿por qué? Porque están en una posición manipulatoria de la opinión pública, ¿sí? Entonces son intermediarios.
no se ponen en el rol de persona común, porque si no ahí tenés a los youtubers, tenés a todo lo que es la prensa independiente, tenés a la persona que hace las cosas desde cero, no a la que quiere tener un puesto en determinado medio y bueno, y todo ese tipo, mover hilos de opinión pública masiva. O sea, diferenciemos eso, ¿no? Porque una cosa es la franca participación de persona común dando su aporte en lo que es la intercomunicación entre nosotros, y otra cosa muy diferente es estar en los ejes de manipulación de la opinión pública. Entonces, manipulación de la opinión pública es otro tema, es un tema que está vigente porque, bueno, los receptores tienen neurología de mando en referencia externa, setean sus opiniones particulares en los programas donde están los opinólogos, ¿no? Y después, una vez que le vieron a que todos auditan que está bien pensar así, se introyectan el modelo y de esa manera se actualizan. Entonces, este es la operatoria que hace la persona naturalmente para actualizarse, no puede mirar sus propios errores, entonces toma chivos expiatorios de la sociedad, los pasa por el filtro de las prensas y después se lo introyecta y sale informado de actualidad. Y aparte sale opinando lo que hay que opinar, viste, sabiendo lo que hay que saber. O en contra de lo que hay que estar en contra. Exactamente, o sea, ya está totalmente informado. Y bueno, cada vez menos está funcionando porque cada vez es más la comunicación directa de punto a punto. Y eso hace que haya algo. Pero bueno, ellos han advertido esto y han bajado a filtrarse y a simular ser persona común para mandar, o sea, ven cómo opera, ven que la persona se está comunicando por sus propios medios, entonces como ven que no alcanza esta parte porque ya se les quiebra, bajan y empiezan a mandar este tipo de cosas en las redes, ¿no? Pero también todo va tendiente a que cada persona empiece a ver esas cosas, a ver esos manejos y a desmantelarlos desde la coherencia, ¿no? O sea, hoy en día, si vos ves que decís, un tipo se va y se saca 25.000 fotos con el Papa, y si este tipo tiene algo para esconder. Porque si tu Papa te encanta porque tenés una pasión fabulosa, entonces, o sea, vas y lo ves en la intimidad de tu vida, si eso es sincero, ¿sí? Yo no me voy a encontrar con la persona que tengo la afinidad más interna y profunda de mi vida y publicarlo en todos lados, ¿sí? Si lo hago, estoy crear una imagen que diga que yo soy bueno y que el Papa es no sé qué porque me bendice, porque me atiende. Entonces, la gente es cada vez menos tonta, ¿sí? Si bien hay una franja muy importante de personas que están prendiéndole la velita al santito de turno, la mayoría de las personas silenciosas ven a esos modelos y dicen, obviamente, que no hay que ir para allá. Claro, ¿ves? Eso desde un cuarto. También está ese desdoblado común que tiene como esa inocencia en esos actos también, ¿no? Claro que sí, pero esa inocencia está basada en una distorsión espaciotemporal. Sí, esa inocencia está basada en un punto ciego. Sí. Yo no estoy diciendo que esa persona tenga alguna maldad, sino que todo lo contrario, pero tengo que ir rasgando ese velo para que vea cada vez con más tono ridículo su accionar, ¿sí? Porque si no lo estoy consintiendo de una manera donde es mejor que lo desmantele de la lógica, ¿sí? Y que le empiece a rasgar
a esa fe ciega agujeritos, para que esos agujeritos en algún momento se hagan un poquito más grandes. Si el Papa tiene un hijo, no le viene un ataque al corazón. Exactamente. Lo que este inhumano está haciendo muchas veces al decir estas cosas burlonas tiene que ver, es profeso con rasgar esa ceguera, ¿no? Para que no sea tan traumático cuando se le caiga encima. ¿Sí? Vos fíjate los terremotos en Italia. Italia tiene que sostener el futuro. Italia. Entonces, y el futuro no se puede sostener chupándole el culo a alguien. O sea, así no se sostiene el futuro. La Tierra te lo va a hacer saber, ¿sí? O sea, te lo va a hacer saber. Sacudime esto de acá que me está molestando. Claro, entonces, terremotos en Italia, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás sosteniendo el futuro? ¿Desde qué lugar lo estás sosteniendo? ¿Desde qué modelo? ¿Desde qué tipo de integridad lo estás sosteniendo? Por ejemplo, vamos a hacer una desmantelación en vivo, ¿no? Sí, personas pobres y personas ricas. No existe tal cosa. Las personas son personas y las circunstancias son circunstancias. Están las personas en circunstancias de pobreza y personas en circunstancias de riqueza. Y son personas comunes en circunstancias de pobreza y personas comunes en circunstancias de riqueza. ¿Sí? Entonces, si yo pego a la persona a su circunstancia y le genero una identidad, estoy pervirtiendo su existencia. Es una existencia pervertida. Llamarle a que una persona es pobre es pervertirla. Es perverso. Entonces, cuando este vocabulario ya lo empecemos a tomar, a desmantelar, porque es lógico, porque es coherente, porque una persona está bien, ¿qué le falta en su contexto? Le falta perspectiva. Entonces, se empiezan a rasgar las cosas, ¿no? Y el diseño, lo que le falta es perspectiva, ¿sí? Pero también no la tienen, o sea, la configuración de la física como que el pasado es el que tiene la causa de la consecuencia futura, es la mitad de las cosas. Tenemos que ir por la otra mitad de las cosas, porque ese pasado está sembrado, y está sembrado desde una lógica para generar un modelo divergente. Por supuesto que es una generación de otra dimensión, ¿sí? Es una generación de otra dimensión. O sea que si vas a utilizar la lógica del pasado vas a tener razón. O sea que vas a ser una víctima, o sea que va a ser el otro un violador, o sea que eso sin dudas. Pero hay una trastienda que te puede invertir las cosas. Entonces, bueno, pero ya estamos hablando de una conciencia interdimensional, ¿sí? Me queda una que, a ver, tal vez de para mucho, por eso la dejé para el final, que bueno, ya te la dije, que es la palabra pregunta, y te voy a hacer un porqué. Este es el año 2017. Vos hablaste en algún momento de la recreación de todas las palabras que empiezan con P, hicieron algunos chistes en la radio. Pero bueno, en este rol justamente que vos estás hablando ya desde hace tiempo, en enero del 2016 lo mencionaste, esto que acabas de decir, de reconfigurar la izquierda es la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando al receptor se le agotan las preguntas? Pregunta que en el humano está vinculada a lo que está dentro de mi perspectiva, que puede ser muy concreta o puede incluir abstracción, puede incluir lógica. Pero ¿qué pasa cuando la pregunta deja de ser... la sensación es, se acabaron las preguntas. Y es más, están todas las respuestas disponibles. Bueno, ¿me puedo ir a Westworld? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ¿viste cuando Ford dice que
habla de la previsibilidad. Cuando todo es absolutamente predecible, él sabe, se acerca a mi final, ¿no? O sea, la muerte del diseño. Sí. La muerte del diseño. Entonces, sabe que justamente la magia para el mago no existe, ¿sí? O sea, para el único que la magia no existe es para el mago. Entonces, cuando el mago se topó con la frontera de su magia, es cuando viene otra experiencia que tiene que cambiar de dimensión. El mago tiene que ir a una dimensión concreta, porque ahí tiene que descubrir lo que lo operaba, ¿sí? El punto ciego que lo operaba. Al mago lo opera un punto ciego, ¿sí? Entonces, cuando él desarrolla lo completo de su magia, tiene que encontrarse con su propio punto ciego. La cámara secreta de Harry Potter. La cámara secreta son los secretos de la escuela de Harry Potter. Bueno, vamos a ver en el evento por qué abre el libro y dice 13 de junio. ¿Sí? ¿Por qué dice 13 de junio y no dice otra cosa? Lo vamos a ver. Y es maravilloso porque es la entrada a un modelo de integridad que el mago no tiene. El mago no tiene. La integridad que tiene el mago es relativa a su habilidad, ¿sí? Entonces, cuando trasciende su frontera, se encuentra vulnerable. Y en la vulnerabilidad es donde él empieza a entender qué es lo que el mago tenía en su negativo, qué es lo que tenía en su punto ciego, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de 11 y tiene que retornar 22, ¿sí? En ese momento expandió sus habilidades, ahora va a explorar su conciencia, ¿sí? Entonces expandió sus habilidades al máximo, perfecto. Llegó a la frontera y ahora la tiene que traspasar. Nosotros justamente hoy se celebran acá los 200 años donde San Martín elige cruzar los Andes. Y cruzar los Andes para una persona como San Martín, que estaba enferma, que era en 1817, realmente es una osadía, porque no... es la percepción de la vulnerabilidad. Representa cruzar las fronteras, o sea, la frontera de lo posible. Cuando cruzo la frontera de lo posible, ¿no? Y la conexión con Chile tiene que ver con la conexión con el campo, o sea, otro campo de posibilidades. Voy a aportar un campo de posibilidades nuevo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con este día, justamente, que estamos a punto de eso, de atravesar ese umbral, esa barrera, y tener unas nuevas posibilidades, unas nuevas perspectivas. Elegiste, vamos a ponerle así, Mendoza para este evento de enero. Sí. Que en lo que fue el proceso, que vamos a ponerle un anclaje de que tuvo una relevancia en tu proceso, tu pasaje desde Cusco para Argentina, sí. Lo contaste ya en el video 1. Sí. No quiere decir que nada haya empezado acá, porque sabemos que los comienzos no son en este tipo de cosas, ¿no? Pero es relevante, fue relevante y sigue siendo relevante. Estamos acá en Mendoza. Vos comentaste de tu viaje a Madagascar también, que tiene el mismo código que Mendoza. Más allá de lo que dijiste ahora de San Martín, Mendoza, la palabra Mendoza suma 68, igual que membrana. Y imagino que venir a transitar también desde tu particularidad, que la tenés, tu fecha y tu punto de encaje en un lugar como este, habiendo sido ese pasaje por acá tan importante en el proceso, que después compartiste con todos. Sí. Mendoza no debe ser un lugar más, como todos lo son cuando llegamos a desarrollar los eventos ahí, pero ¿qué de particular Mendoza? Bueno,
lo que se está reconfigurando es el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Había en ese 2014 una enorme brecha entre lo que yo había podido percibir como posibilidad, y lo que realmente los otros receptores pudieron percibir. Entonces había un desfasaje demasiado grande. Entonces utilicé recursos que son los recursos que utiliza alguien que puede tener una perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, el parche Madagascar es como fundar mientras todo ese plano 4 se cae, porque era lo que yo sabía que iba a suceder, y ese plano 4 sostiene la civilización, y nosotros no tenemos la autorreferencia para generar un espacio-tiempo propio por nuestros propios medios. Entonces había que hacer un parche, porque si no, lo que está pasando en las cárceles de Brasil estaría pasando en el mundo entero. Entonces ese parche vence, por supuesto, porque es un parche, no es legítimo. Ahora vamos a tener cómo sostener por nosotros mismos un espacio-tiempo. Pero bueno, se precisó todo este tiempo y se precisó toda esta ralentización porque no había la menor madurez para poder enfrentar lo que ahora sí, ¿no? Entonces, bueno, ahora es nosotros en el tejido de la realidad. Por eso la conectividad con Trump es tan grande, porque estamos 5-4 con 1 forma 55, o sea, el tejido de la realidad, porque en realidad es 55, el tejido de la realidad. Entonces hay una conexión enorme, tan grande con esta nueva oportunidad, y tenemos el lujo de poder estar presentes viéndolo, porque ahora todo lo que vaya a decir cualquiera con una calculadora lo puede verificar, ¿no? Entonces somos antenas biológicas, estamos cumpliendo roles, estamos interconectando este receptor tierra desde su aspecto más puro, y por supuesto lo hacemos la mayoría de los casos inconscientemente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver con claridad, con lucidez, lo que Trump hace desde su punto ciego, entonces el amor es infinito. El amor es infinito. Trump es como si fuera la mina afilada de un lápiz, gigante, que tiene las manos a través de todo su trayecto de todas las personas del mundo. Él es solamente la mina del lápiz. Lo que vamos a escribir lo vamos a escribir entre todos. Entonces, no le podemos, porque mi impresora y me imprime una hoja con un poema, yo no digo que la impresora es una poeta, ¿sí? Pero si yo fuera muy inmadura, vería que como salió de la impresora le pertenece a la impresora, ¿sí? Pero es una percepción infantil. Entonces, entender que las cosas que hace Trump las hace Trump porque sale solamente de él y no es un exponente del mundo entero, es una percepción infantil, como que yo diga que mi impresora escribe lindos poemas, ¿no? Y una de las cosas que dijo en su discurso fue eso de no queremos imponerle nada a nadie, que fue como el rayo de luz, sino mostrar cómo es que brillamos, ¿no? Y que cada cual vea lo que hace. Hay vinculaciones que ustedes cuando las vean y cuando las busquen y cuando las encuentren, van a empezar a parametrizar, porque ya podemos hacer eso. Tenemos el respaldo de estos 4 años de lógica, que ahora para bajar va a ser maravilloso. En la entrevista que te hizo Sebastián Llanos en Uruguay, hablaste unos minutos sobre el tema de la ética de la 5ª etapa de la MEVA.
Sí. Hablaste de la ética de las distintas etapas, brevemente, pero lo Sí. hiciste. Y la pregunta que me surgía después de escucharte en ese momento era, ¿cuál es la lógica de la lógica, si es que hay una lógica detrás de la lógica? Sí, la administración de las posibilidades. Okay. La administración de las posibilidades, o sea, el campo de la lógica es una conciencia abstracta que lo que hace es administrar posibilidades. Entonces, después las configura dentro de diseños. Y ahí aparecería la ética como... O sea, los diseños son puentes de esas posibilidades hacia la realidad. Entonces, los diseños van a tener una transferencia propietaria, van a tener una autonomía para que se puedan desarrollar de manera independiente, porque si eso no estaría, todos sabrían todo y estaríamos siempre en un solo punto, Claro. que nunca cambiaría. Sí. Entonces, realmente no habría un dinamismo en la conciencia ni nada que pudiera ser manifestado. Sin embargo, gracias al concepto de la transferencia propietaria, esas posibilidades sí se pueden desplazar a través de distintas dimensiones y configurar un campo de conciencia que, por supuesto, la nada dirige, ¿no? Ahora, a mí me resonaba cuando lo escuchaba, y con Sebastián lo hemos compartido en otras instancias privadas, esto de la ética de la quinta etapa, y me sonaba hasta como feo, entre comillas, necesitar en la quinta etapa también una ética, que no tiene que ver con lo bien y mal desde los juicios, sino desde la coherencia. No recuerdo la palabra ética en la conversación con Sebastián Llanos, no la recuerdo. Sí, pero bueno, entendamos que lo que él está haciendo es un material era un material para su actividad. Sí, está clarísimo. Entonces, está clarísimo. no confundir de poner a esos conceptos que son tan duros y tan limitados como marco de esto que es tan ilimitado, ¿sí? Es al revés. Desde lo ilimitado vos puedes percibir a lo limitado, pero de lo limitado que vos quieras encajar las cosas, me parece que no vas a poder. Es la lógica de la ética. Bueno. Ahí creo que se me armó mejor, porque claro. En esa expresión me quedaba como eso colgado, bueno, y me hacía mucho ruido. Acá tenés que ir a E5, ¿sí? Después viene el concepto inhumano en el propósito, y después viene lo que va a hacer CA, que es la bajada al plano, ¿no? Entonces, si vos me miras desde ese lado, la coherencia es total. Ahora, si vos me vas a los conceptos cristalizados de todas las ciencias que conocemos, ya ahí por supuesto que no hay salida. No, y él no lo abordaba desde ese lugar, sino viendo esto de volvernos en una coherencia lógica, desde ese tipo de ética. Lo que ocurre es que el rango de lógica va a tener que ser respecto al receptor tierra. Si no, no se puede. De lo más lento. No se puede porque, o sea, vas a tener dificultades porque va a estar operando el diseño plantado. O sea, una cosa es el diseño plantado en la Tierra y otra cosa es la Tierra mismo en una expresión de autorreferencia encontrándose con su propio futuro y el hombre como un elemento de desarrollo máximo y refinado del elemento Tierra. Entonces, o sea, el parámetro principito se nos va a colar todo el tiempo, porque está biologizado, ¿sí? O sea, esta distorsión donde el humano usa la tierra como recurso, va a estar siempre interfiriendo. No va a tener el orden legítimo que tiene. Más técnico te lo hago. Nuestras ondas cerebrales están relativizadas a la velocidad del diseño, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te viene un potencial que tiene que ver con el proceso de la Tierra en su curso, te va a dar una CB o te vas a estresar. ¿Por qué? Porque tus ondas cerebrales están acotadas a las posibilidades que le brinda el diseño, ¿sí? O sea, ¿cómo cambiar eso? Te tenés que reparametrizar con las ondas cerebrales de la Tierra como un cráneo en sí mismo. Entonces ahí
vos vas a empezar a mirar a todo el despliegue de la Tierra, cuando pasa a ser elemento revoleado, eones y eones, y pasearte por esas remembranzas, y entonces ya te van a bajar las ondas cerebrales porque le estás dando un plano con muchos píxeles de tiempo. ¿Ves? Mucha perspectiva. Claro, claro. Hacer estos ejercicios te va a ayudar a que puedas tener a la Tierra como receptor de las nuevas posibilidades que vienen. Son respecto a la Tierra, no son respecto al humano. Porque el humano está inspirado por un pedo tan vulgar, que la Tierra no quiere formar parte de esa pedorrada. O sea, a ver, hola, disculpe, por favor, pero bueno, hay que decir las cosas con algún nivel de crueldad, porque si no, no son eficientes, lo suficientemente eficientes. Claro, o sea, el humano le da un toque de sal al humano insulso, ¿no? Y le vuelve a inyectar esa cosa que lo despierta. Y bueno, con eso vamos mellando algún poquito de píxeles. El otro día recibía una noticia de que tenemos prontamente habilitado en apariencia esto de la telepatía. No me acuerdo qué medio salió como validado ya que prontamente el humano va a poder comunicarse telepáticamente. Yo me reía y digo, como que no lo estamos haciendo, ¿no? No sé qué imagina la ciencia o el que está blanqueando cosas de a poco, y queriendo no quedarse tan atrás, pero hay una intranet humana que básicamente es ese parámetro 5.3, que esa intranet humana está siendo interferida brutalmente, pero que a través del aspecto sincero de cada receptor puede traspasar esto, ¿no? Pero tiene que ser el aspecto sincero, realmente genuino, si no puede, si no queda atrapada en esa interferencia brutal. O sea, además no lo resistiría el receptor. Estímulo, no, entiendo que sería demasiado. Si no hay una gradualidad, un proceso. Es que tiene que haber una gradualidad, eso no se puede sacar de golpe porque no hay la madurez. No hay la madurez para poder soportar la consecuencia de eso. Así que mientras vayamos perforándola en nosotros es mucho más saludable a que eso sea levantado de una, porque, o sea, está siendo levantado de una, por eso están saliendo la brutalidad, ¿sí? Porque el eslabón perdido está operando y sale un animalito. O sea, sale un animalito, porque todo lo que le hacía el código gris sustitutivo no es el código gris generado por la mismísima Tierra. A ver, vamos a ver, si ese monito hubiese tenido el resto de su evolución en contacto con la Tierra hoy, ¿tendría algún tipo de problema con el espacio? No. ¿Ves? Nosotros, ¿por qué tenemos problemas con el espacio y con las fronteras? Porque tiene que ver con un circuito lógico violador de espacios. Y encima, en ese circuito lógico violador de espacios, fundamos valores como el de Principito. ¿Ves? Pero es netamente un violador de espacios, Principito. ¿Ves? ¿Es lo mismo el límite que la frontera? Lo que pasa que va a tener que ver con la autorreferencia del diseño. ¿Sí? Vos me decís, ¿es bueno ahora el muro de Trump y todo esto? Es muy bueno porque o sea, primero comprendamos que los receptores concretos se mueven solamente por el conflicto. O sea, salvo que tenga una integridad en el receptor muy, muy desarrollada, se mueve por el conflicto y se mueve por la conveniencia y se mueve por las cuestiones de los receptores más básicos. Entonces,
poner un muro es más agreste, pero o sea, es algo que el mundo va a escuchar porque se lo está plantando como un conflicto, ¿no? Pero no haría falta eso si las personas tuvieran la integridad suficiente. No haría falta eso. Eso viene como ausencia de la integridad, ¿sí? Entonces, porque naturalmente cuando hay una existencia que se aborda de manera legítima, hay una conectividad con los otros legítimos. Hay una conectividad, ¿sí? Ahora, si prevalece este elemento no íntegro, va a haber una necesidad de transgredir, de meterme en tu espacio para sacarte, bla, 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 ¿sí? Pero eso que es el agujero necesitador que cada uno tiene dentro, ¿no? Entonces, es por ese lado donde se resuelve, en el agujero necesitador, no en encerrarlo porque robó, ¿sí? O encerrarlo porque cada vez va a haber más gente, o sea, no es el aspecto inconsciente, que le está moviendo a algo en lo cual está queriendo recuperar lo que le han sacado de alguna manera, y tapándolo no voy a lograr, y tapándolo y reprimiéndolo y decirlo nene malo no dio resultado hasta ahora, y no va a dar porque, o sea, el hombre es muy en su conciencia muy soberbio y no entiende que el inconsciente puede más. Lo que pasa es que el concepto de civilización estaba siendo un sostenedor, pero ahora la civilización se va al carajo porque se le ve todas las fallas a la civilización. Todas. O sea, todo lo respetable se ha vuelto pedorro de pronto. O sea, la gente se basaba en determinados valores y se le caen, ¿no? Entonces, bueno, eso tenés que tener una perspectiva que ataje esa situación. Bueno, muy bien. Llevamos un montón de rato ya, me perdí. Muchas gracias, Ale. Vamos a estar todos esperando ese video. Algunos con mucho entusiasmo y otros con no tanto entusiasmo, otros con una perspectiva muy fríamente lógica de todos los colores de fronteras, límites y percepciones. Pero lo vamos a estar esperando. Los videos de enero han sido así, ¿no? Muy cargados de abstracción, pero con muchos recursos para poder transitar el año. Tanto así que a mí en lo personal esta venida para acá fue increíble escuchar ese video, que hiciera tanto tiempo y que le diera una coherencia en tan poco tiempo a algo que pasó durante 12 meses, ¿no? Y tenerlo ahí en 2 horitas. Sí, mi recuerdo es enero, pues se filmó el 17 de enero. Bueno, este 17 de enero hay que decir también que las Islas Vírgenes cumplieron su aniversario también, porque en 1917, 17 de enero de 1917, ese video se filmó en el 17 de enero del 16, pero bueno, este 17 de enero realmente hay un reinicio virgen en los Estados Unidos y comprendamos que es 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Y 20 fue la asunción de Trump, donde dice el poder regresa al pueblo. O sea, lo que está resignificando es ese 340, porque las Islas Vírgenes de los Estados Unidos es 340, ¿no? Y 340 es linealidad, es el instrumento, el parámetro para la linealidad. Si no puedo percibir el diseño, no lo puedo desarrollar. Por eso tienen que ver con la derecha. Bueno, esperemos que Trump nos siga desilusionando como todos los cuartoplanos de los que nos prendemos, tanto sea por quererlos mucho, porque nos va a sacar de las distorsiones, como sí, lo que pasa es que hay que leerlo en negativo. Hay que leerlo en negativo para
para comprender su aporte, ¿sí? Paradójicamente, previo al 9 de julio, que es la independencia en la Argentina, estábamos en el evento 36, y sabía que el evento 36 no podía tener ayuditas, que tenía que ser lo que había más genuino dentro de nosotros, porque iba a caer sobre nosotros el retorno de todo eso. Presenté una carta de agradecimiento a Cristina Kirchner, ¿no? Una carta de agradecimiento. Por supuesto que le agradezco en negativo y le agradezco desde el futuro. Y bueno, unos días después de haber recibido la carta, hace este audio con Parrilli, que está tan revolucionado ahora. Le agradecí por anticipado, pero lo que le estaba agradeciendo es la autodesmantelación que ella estaba a punto de cometer, ¿no? Es tremendo, sí. Sí, pero bueno, es así. Ahora se sabe, ese audio lo realizó el día 11 de julio. Cuando vean lo que significa la frecuencia 11 de julio, vean lo que en el Facebook estuve mucho apoyando en julio, con muchos mensajes, muchos posts en julio. O sea, julio fue un mes que estuve muy presente en poder brindar una perspectiva mayor, porque era la perspectiva mayor que nos iba a llevar a trascender las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, para ella trascender las fronteras es romper ella misma su propio techo, su propia cápsula, y ver que todos veamos que en vez de quererla presa o castigada, lo mejor que podemos hacer es comprender que está representando al punto ciego de todos nosotros, de todas nuestras trastiendas, de todas nuestras miserias, de todo, o sea, y si ella ahora se ve expuesta, bueno, es como nos vamos a ver expuestos todos. O sea, realmente va a ser una gran madre en este año, ¿no? Porque ella da la punta, pero todos nosotros venimos atrás, ¿eh? Y el rol que nadie quiere asumir. El rol que nadie quiere asumir. Exactamente, exactamente. Pero pasa lo positivo, nadie lo quiere asumir. Sí, eso es lo que está pasando ahora. O sea, que te va a salir la pus para afuera y vas a generar un amor con Cristina, realmente desde una pureza, desde una integridad, sin límites. Ahí es donde el ave levanta vuelo, pero levanta vuelo de su verdad, no de su mentira. ¿Sí? Y de ver que el error ha sido parte de nuestro aprendizaje, que ha sido parte de nuestro rol, y aspirar a que Cris levante vuelo de verdad es en el fondo que todos podamos salir de ese barro y recuperar esa integridad que la tierra nos ofrece. Y bueno, eso, simplemente ver cómo opera ese espacio-tiempo de una manera tan maravillosa, de anticiparse, ¿no? Y yo cerraría recordándonos a todos que no nos olvidemos de preguntarnos qué aspecto de nosotros mismos nos parece incuestionable, porque ahí seguramente está el punto ciego. Eso que no es como nuestro propio techo. Es que está disfrazado de valor. Uh-huh. Está disfrazado de valor, entonces por eso cuesta tanto romperlo. Pero el bien no siempre es bueno y el mal no siempre es malo. Lo que ocurre es que cuando veamos respecto de los legítimos y empecemos a visorar lo que aportan los intangibles, o sea, no los intangibles, quiero decir, a ver, la conciencia de lo inerte. ¿Sí? La conciencia del inerte lo que aporta es que vos puedas hacer ese proceso. No se puede hacer desde el diseño, pero sí se puede hacer desde la conciencia inerte, porque la conciencia inerte sostiene a la vida. Sin duda.
Entonces, es un punto ciego que nunca lo hemos tenido, que no lo podemos tener si no es a través de los legítimos, que nos van a estar dando ese aporte, vamos a poder hacer las torsiones, y bueno, y Ucrania va a ser testigo de nuestro reseteo lógico 25 de mayo a nivel global, así que estalle, porque la verdad ¿es el único que está predicho ya de los eventos? ¿Cómo predicho? A ver, ¿ya sabes fechas? No, bueno, también está Mar del Plata, y también está Perú y Córdoba, o sea, ahora sigue Córdoba 43, sigue Lima 44, sigue Mar del Plata 45 y 46 estamos parados en la frontera. ¿Sí? 46 estamos parados en la frontera, pero tenemos con qué. 25 de mayo Ucrania. Tenemos con qué, y tenemos con qué a nivel individual y tenemos con qué a nivel global. O sea, a ver, este año enero es la base para llegar hasta diciembre, ¿sí? Enero es la base sin duda para llegar hasta ese punto, y después de ese punto, bueno, viene el saber dónde estamos realmente, ¿sí? 2018 es cómo, sabiendo dónde estamos, cómo nos incluimos con el espacio-tiempo, cómo nos incluimos, cómo nos parametrizamos con el resto, pero el crédito suficiente para tener la grandeza y tener la integridad y tener la suficiente conciencia inerte para sostener esa vida mutando, sin necesidad que te mueras, sin necesidad de que salgas a matarte con una droga o cualquier cosa de esas, ¿no? Sino que es encontrar lo que siempre soñaste, pero por un camino que nunca podrías haber imaginado. Porque en realidad lo que buscamos está dentro nuestro, es una manera es un lugar de nosotros mismos que no lo hemos incluido. ¿Sí? La conciencia de los elementos que nos componen en la existencia no la hemos incluido nunca. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias también a todos, y gracias a Frecuencia Origen. Un saludo grande para la gente de Estados Unidos, y gracias por estar haciendo esto, la verdad que gracias. Hasta la próxima.